Jesucristo estableció su iglesia es glorificar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y en este pasaje dice, a Él sea gloria. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a este mundo con el propósito de redimirnos, rescatarnos de la condenación de nuestro pecado. La palabra de Dios nos enseña precisamente que todos hemos cometido pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. Y por cuanto todos pecaron, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad entera, hermanos, está bajo pecado y condenados por causa del pecado. La palabra de Dios dice allá en Mateo que nuestro Señor Jesucristo dice que el infierno fue preparado no para el ser humano, sino para Satanás y sus demonios. Sin embargo, cuando no hay salvación, hermanos, porque la palabra de Dios enseña que solamente existen dos lugares donde el ser humano puede ir: la gloria con Dios o el infierno. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron. Gracias, hermanos. Eso significa que nuestro pecado tiene que ser pagado, ¿verdad? Hay un resultado y el resultado, hermanos, es la muerte. Y la muerte es la separación eterna de Dios. El hombre que muere en su pecado estará separado de Dios por la eternidad. Y el único lugar a donde puede ir, hermanos, y estar separado de Dios es el infierno, el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20. Entonces, hermanos, cuando Dios ve todo eso, ¿verdad? Que es consecuencia, no es algo que Dios planeó. Dios en sus planes, hermanos, tenía o había creado al ser humano con el propósito de mantener una relación personal, una comunión personal, y el hombre estaría así con Dios, hermanos. Sin embargo, entró el pecado a este mundo, Romanos 5:12, y por el pecado entró la muerte, es decir, y así pasó a todos nosotros. Por lo tanto, estamos condenados. Entonces Dios, hermanos, Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros, por toda la humanidad completa, para que el hombre tuviera oportunidad de ser salvo, de entrar a la gloria de Dios y no ir al infierno, hermanos, para pagar por su pecado. Sin embargo, Dios no va a forzar a nadie a que acepte la salvación. Dios, hermanos, nos pone lo bueno y lo malo delante de nosotros y nos deja la elección a nosotros. Elegir a nosotros por fe. Así que los que hemos elegido, hermanos, la salvación, estamos aquí esta mañana y hemos sido salvados por la fe en nuestro Señor Jesucristo y hemos ahora sido parte, hemos sido hechos parte, hermanos, de esa nueva comunidad de creyentes salvos por la fe que Jesucristo, hermanos, vino a salvar. Como parte de esa nueva comunidad, hermanos, formamos la iglesia local, que en la Biblia, hermanos, es la doctrina correcta, la iglesia local. No habla la palabra de Dios de una iglesia universal, sino de iglesias locales. Que en su momento, hermanos, cuando Cristo venga, todas esas iglesias serán arrebatadas, serán llevadas con Cristo. Nos prepararemos para esa unión con Cristo como una iglesia, ahora sí, ¿verdad?, de los creyentes de todos los tiempos y de todo el mundo, hermanos. Pero mientras, la palabra de Dios trata de iglesias locales y nosotros, la Iglesia Bautista Piedra Angular de Chulavista, hermanos, somos una iglesia local. Y en la palabra de Dios vemos muchas figuras bíblicas que se usan para describir a la iglesia. El tema precisamente en esta mañana, hermanos,
es figuras bíblicas que se usan para la iglesia. Figuras bíblicas que se usan para la iglesia. En la Biblia encontramos, hermanos, algunas figuras que se usan precisamente para referirse a la iglesia, y cada una de estas figuras tiene un propósito definido. Y ese propósito es declarar o definir, hermanos, alguna de las características principales que nos ayudarán a identificarla correctamente. El hecho de una figura, es decir, que la Biblia se usa, una figura es algo simbólico, algo que simboliza a la iglesia o que se usa para referirse a la iglesia y que describe, hermanos, una característica principal de esa iglesia. Vamos a ir a la Biblia para ver algunos pasajes, algunas de estas figuras que, hermanos, en este mensaje quiero compartir con ustedes. Vaya ahí a 1 Corintios capítulo 3, por favor. 1 Corintios capítulo 3. Cada una de esas figuras, les decía, tiene ese propósito de definir la característica principal de las iglesias. El capítulo 3, versículo 9 al versículo 12, la palabra de Dios dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, dice, edificio de Dios. Aquí encontramos la primera figura, hermanos. Aunque menciona dos, vamos a ver la primera. La primera es la última parte del versículo 9. Dice, edificio de Dios. ¿Cómo se llama a los creyentes, hermanos? Edificio de Dios. ¿Cómo se le llama a la iglesia de Corinto? Edificio de Dios. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice el apóstol Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. A la iglesia, hermanos, se le llama edificio de Dios por su fundamento. Por su fundamento. El término griego progoniaios lo hallamos, hermanos, solamente aquí y en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, ahorita lo buscamos. Y significa, hermanos, no solamente el fundamento único. También, hermanos, se refiere a, además del fundamento único, se refiere a lo que descansa, hermanos, al edificio que descansa sobre ese fundamento. Y también, hermanos, se refiere a el ángulo que empalma dos paredes. Esto lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios y ahorita lo vamos a leer también. De donde nosotros hemos extraído nuestro nombre, piedra angular. Y así como el edificio, hermanos, tiene paredes, también tiene un techo, ¿verdad? Todo eso, hermanos, descansa sobre el único fundamento, y el único fundamento es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y luego dice, otro edifica encima de ese fundamento. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Todas estas palabras que Pablo está utilizando, hermanos, están describiendo una construcción, una edificación. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hermanos, el único fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y por fundamento entendemos, ¿verdad?, los cimientos sobre el cual descansa una construcción. Y en este caso el apóstol Pablo utiliza la analogía, hermanos, de un edificio para referirse precisamente a la iglesia. Vamos a ver estos pasajes que les mencionaba, por favor, ahí en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 20 y 21. Efesios 2, 20 y 21. Edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí notamos, hermanos, en este pasaje, el apóstol Pablo ha venido describiendo cómo aquellos hermanos que eran parte de este mundo ahora se han desapegado del mundo para ser parte de la iglesia. Aquellos que estaban ajenos de la vida de Dios, separados de Dios, sin esperanza alguna, ahora, hermanos, ya no eran extranjeros, dice en el versículo 19, ni advenedizos, es decir, ya no son gente extraña. Ahora son parte fundamental, hermanos, de una nación, de un pueblo que es la iglesia. Extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiero aclarar esto, hermanos. La iglesia es una casa santa, excavada y cimentada directamente sobre la roca, como un edificio. Y la roca, nosotros sabemos, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Sobre esa roca estamos nosotros siendo edificados. Entonces, Cristo es el único. Cristo mismo es el único fundamento. Él se convierte entonces, Jesucristo, hermanos, en la norma y la cabeza que va a regir cada congregación. Es decir, Jesús es nuestra cabeza. Todos nosotros, hermanos, entonces, como cuerpo de Cristo, estamos nosotros obligados a someternos a su autoridad, a su palabra y a obedecer, hermanos, lo que Cristo mismo nos enseña. Porque sobre ese fundamento descansan, hermanos, las verdades predicadas por los apóstoles. Dice ahí en el versículo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos, no quiere decir aquí que ellos son el fundamento. Porque al final del versículo 20 dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, Él es el fundamento, pero también Él, hermanos, es quien une esas paredes. Él es la piedra angular. Sobre Él descansan esas paredes, sobre Él descansa ese techo, todo el edificio completo descansa sobre la roca. Así que la iglesia está segura. Por eso Jesucristo, allá en Mateo 16, 18, Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán. Quiere decir, hermanos, que la iglesia existirá, pase lo que pase y suceda lo que suceda, hasta que Cristo venga por esa iglesia. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere cuando dice aquí en el versículo el fundamento de los apóstoles y profetas? Se refiere a lo que ellos enseñaron. Allá donde leímos en la primera carta a los Corintios capítulo 3, dice Pablo, yo puse el fundamento y otro sobreedifica. Los apóstoles y los profetas, hermanos, lo que ellos enseñaban, lo que ellos enseñaron son esas verdades doctrinales, esas verdades predicadas por ellos, por los profetas y apóstoles, son como dos columnas sobre las cuales descansamos, hermanos. O sea, no es que ellos sean el fundamento, sino que lo que ellos han enseñado son parte del fundamento, pero la piedra principal del ángulo es nuestro Señor Jesús. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, donde iniciamos. 1 Corintios capítulo 3. Vea esto, hermanos. Dice el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y ahí vemos que esas columnas, ¿verdad? Él lo ha enseñado por los apóstoles y los profetas. Pablo dice, yo planté.
y Apolos regó. Ellos, hermanos, edificaban encima del fundamento que es nuestro Señor. Nosotros tenemos un fundamento. Y ese fundamento, dice el versículo 11, nadie puede poner otro que el que está puesto. Y ese es nuestro Señor Jesús. Nuestro fundamento es Cristo, entonces. En Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6 dice la Escritura, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros, o aún, dice, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces el fundamento de los apóstoles y profetas era lo que precisamente enseñaban ellos, no meramente las personas, sino la enseñanza de estos hombres de Dios. Se usa esta figura, hermanos, del edificio por su fundamento y por su construcción, su meta. ¿Cuál es? Crecer. ¿Para qué ponemos un fundamento, hermanos? No vamos a construir encima, ¿verdad? Ponemos un fundamento porque queremos una edificación, queremos edificar encima de ese fundamento. Queremos poner un buen fundamento y no hay mejor fundamento, no hay otro fundamento, solamente Cristo. No, hermanos, el fundamento no es una persona, no es un pastor o misionero o un evangelista, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra meta es crecer, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Como un edificio, tenemos que crecer. Dice ahí, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros, leanlo conmigo, por favor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo nos llama el apóstol Pedro aquí, hermanos? Piedras vivas. Cada uno de nosotros somos parte de esa construcción, de ese edificio. Somos piedras vivas, dice ahí el apóstol Pablo, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ahora dice, vosotros también, en versículo 5, como piedras vivas, sed edificados, es decir, déjense edificar. Crezcan, hermanos, el propósito de poner el fundamento no era para que el fundamento se quedara. Tenemos que edificar. Y tú y yo como piedras vivas somos parte, hermanos, de la construcción y tenemos que contribuir al crecimiento y a la edificación. ¿Y cómo contribuimos, hermanos, cuando trabajamos? Que somos parte de las paredes, somos parte, hermanos, del edificio. No significa que solamente tenemos que añadirnos como un blog y quedarnos ahí, no hacer nada. Somos parte del edificio, hermanos, tenemos que contribuir. Contribuimos, hermanos, trabajando. Contribuimos siendo perseverantes. Contribuimos siendo fieles. Contribuimos, hermanos, involucrándonos en la obra de edificación, que es el evangelismo. Que es, hermanos, el apoyar la obra misionera a los misioneros. Aún no hemos podido, hermanos, levantar un hombre, una mujer de entre nosotros para que vaya a la obra misionera. Pero mientras podemos apoyar la obra de otros, y eso es lo que estamos haciendo. Cuando se levanten hombres entre nosotros y mujeres, enfocaremos toda nuestra fuerza y nuestra energía en apoyar ese misionero, ¿verdad? Esa familia de misioneros. Mientras, hermanos, podemos contribuir evangelizando aquí en nuestro y también, hermanos, contribuyendo para que otros vayan y prediquen. El fundamento no está para que se quede así nada más. No podemos quedarnos así nada más, tenemos que crecer. Es nuestra meta, hermanos.
Efesios 4, por favor. Bueno, antes de ahí, estamos ahí en la carta de Pedro. Dice el versículo 5, ya lo leía. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay dos propósitos aquí. Uno, hermanos, es edificarnos, crecer. Y otro, hermanos, es que mientras crecemos, podamos nosotros glorificar a nuestro Dios, ofreciendo, dice ahí, sacrificios espirituales aceptables a Dios. Como una casa espiritual. Nos habla aquí también de la santidad, de la contribución y del trabajo de contribución. Ahora sí vaya a la carta de Pablo, a los Efesios, por favor, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice ahí en el versículo 15, 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lean el 16. Todo el cuerpo bien concertado, las coyunturas, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Continuamos con la misma figura. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, es decir, sin excepción, ¿verdad? Todos nosotros, ustedes y yo, todo el cuerpo completo, bien concertado. La idea aquí es de una orquesta, ¿verdad? Bien concertado, dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, para ir creciendo. Hermanos, qué precioso que ese texto se cumpliera en nosotros. Vemos aquí una iglesia, hermanos, completamente en unidad. Vemos una iglesia, hermanos, hombro con hombro, avanzando firmemente para lograr los propósitos por los cuales Cristo, hermanos, entregó y derramó su sangre, entregó su vida por nosotros. Dice aquí, según la actividad propia, es decir, cada miembro, hermanos, haciendo su función, cada uno de los hermanos, de las hermanas, de las familias, cada uno de los que somos parte, hermanos, de esta congregación, haciendo su parte, no para frenar, no para desviar, no para otro propósito, sino para contribuir al propósito, hermanos, por el cual fue la iglesia establecida. Es glorificar a Dios, es edificar a los creyentes, es llevar el evangelio a los perdidos. Pero cuando no es así, hermanos, se causan divisiones. Porque no estamos, hermanos, en lo que nos corresponde tener la visión, hermanos, de contribuir para el bienestar de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, no podemos ir en un solo sentido y no podemos avanzar lo suficiente porque no nos interesa. Algunos van para la izquierda y otros para la derecha y otros, lamentablemente, para atrás, cuando todos deberíamos ir para adelante. La figura de la iglesia, hermanos, de un edificio, es porque si una pared no está haciendo su función, hermanos, cuando viene el sismo, cuando viene el terremoto, esa casa se va a tambalear. Esa casa va a sufrir fracturas, hermanos. En una edificación, hermanos, todas las cosas tienen una función. Hay paredes, hermanos, que no tienen, su función no es sostener la carga del edificio. Es proteger, hermanos, a los que están dentro de la casa. Aísla el ruido, aísla de las inclemencias, hermanos, de la naturaleza, como la lluvia, el frío, el sol. No soportan la carga del edificio. Para eso están las columnas, para eso están los castillos, ¿verdad? Ellos hacen su función. Para eso está el fundamento que soporta toda la construcción. Cada quien debe hacer su trabajo, hermanos. No es como pensamos nosotros. Es como Dios nos enseña. Por eso las figuras. La iglesia, entonces, los miembros que la conformamos,
tiene que crecer, hermanos, tiene que ser edificada hasta el día en que Cristo venga para que la iglesia sea arrebatada. Y esta palabra, hermanos, crecer, crecimiento, dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Y esta palabra, hermanos, es un presente continuativo que indica que no podemos parar. Que vamos avanzando. Vamos avanzando, quizá en momentos más rápido. Quizá en momentos, hermanos, a mayor velocidad. Quizá en momentos nos frenamos un poquito, pero no dejamos de avanzar. Presente continuativo. Hasta que Cristo venga, hermanos. Lleve con él. La figura del edificio, entonces, nos habla de la unidad. Y de que cada quien debe hacer su parte, hermanos. No desmayando en el camino. No cesando en sus fuerzas. Vaya ahí mismo en Efesios, capítulo 1, por favor. Efesios 1:22. Si lo tienen, hermanos, por favor, denle lectura a este pasaje. Efesios, capítulo 1, versículo 22. Dice: sometió todas las cosas a la iglesia. Otra de las figuras, además de un edificio, hermanos, es un cuerpo. Dice aquí, sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre ha sometido todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo porque Él obtuvo la victoria con su muerte. Y dice ahí, hermanos, y lo dio a nuestro Señor Jesucristo, lo puso, lo entregó como cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? La iglesia. Y esto nos enseña entonces, hermanos, que Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 23, es un texto conocido. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esta frase se repite en múltiples ocasiones, hermanos. Jesucristo como cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia, entonces, Él tiene, ¿qué, hermanos? ¿Por qué? Es en la cabeza, hermanos, donde se genera todo. La cabeza no manda la orden a que mi mano se mueva, no se mueve, ¿verdad? Y la cabeza no manda la orden a mis pies para que avancen, no avanzan. Es en la cabeza, hermanos, el centro de mando de un cuerpo. Ahí, hermanos, se envían las señales a los nervios, a los músculos, a los tendones, a los miembros del cuerpo, para que todo funcione perfectamente. Entonces, la cabeza está, hermanos, en la cabeza está la autoridad. Y es la autoridad que nos rige, hermanos, a todos nosotros. Y todos nosotros debemos someternos a esa autoridad que se nos manda por medio de su palabra. Todo lo que Dios ha querido, hermanos, para nosotros está escrito. Así que cuando nosotros tomamos decisiones, hacemos algo, hermanos, tenemos que ir a la Biblia. Consultar lo que la Biblia, que es nuestro manual, hermanos, nos enseña y nos dice. Porque la función que nosotros tenemos como cuerpo, hermanos, es desarrollarnos. Capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4. Ahí el versículo 15 y 16 que ya leímos también. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Tenemos que crecer. El cuerpo, hermano, no se puede quedar, ¿verdad? Un niño no se puede quedar como niño toda la vida. Tiene que desarrollarse. Y para eso es necesario la contribución de todas las partes de su cuerpo. Ahora, como cuerpo, hermanos, igual, para nosotros tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Pero el énfasis aquí, hermanos, es la unidad
y la ayuda que unos a otros debemos prestarnos para que todo funcione correctamente en el cuerpo y así cumplir el propósito por el cual, hermanos, Dios, nuestro Señor Jesucristo, estableció su iglesia. Vaya a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, hermanos. ¿Lo tienen? Bien, manténgase ahí mientras voy a leer dos versículos, hermanos. En Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Estamos unidos por Cristo. Ya en Efesios capítulo 4 se nos enseña, ¿verdad?, que todos tenemos un Dios, un mismo bautismo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en este versículo nos dice, hermanos, tenemos muchos miembros, pero dice, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos, estamos unidos, hermanos. Ahora, ahí en el pasaje que tienen ustedes, capítulo 12, lean versículo 12 hasta el versículo 18, por favor. Como el cuerpo es uno. El cuerpo, todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Aquí, hermanos, les decía, el énfasis está en ¿dónde? En la unidad del cuerpo. Cristo como cabeza, hermanos, nosotros somos el cuerpo. Por constitución orgánica, tenemos que mantener la unidad. Si no hay unidad, hermanos, entonces el cuerpo no funciona, ¿verdad? Requerimos de todas las partes son necesarias para formar así el cuerpo de Cristo. Ahora, una de las cosas que enseña aquí es que dice, ya lo leímos en Romanos, en el versículo 5 del capítulo 12, no todos los miembros tenemos la misma función. No. Y algunos sí quisiéramos, ¿verdad? Pero dice ahí el último versículo que se leyó, versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo? Él es la cabeza. Y Él ha querido, ¿verdad?, ponerle a usted en un lugar y que desde ese lugar usted contribuya cada uno de nosotros. A veces, hermanos, probablemente nosotros pensaríamos y diríamos, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué él sí? ¿O por qué ella sí? ¿Y por qué yo no? Quizá anhelamos, hermanos, ese lugar, ¿verdad? Bueno, Dios ha querido así. Uno a uno, hombro con hombro, hermanos, no podemos desarrollar el cuerpo. Esto no puede crecer y no podremos trascender y no podremos lograr los propósitos. Dios tiene un propósito. Dios quiere que el cuerpo se mueva. Dios quiere que el cuerpo funcione. Dios quiere que el cuerpo, hermanos, cumpla el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando empezamos a ver a la iglesia como un edificio y nos sentimos parte, hermanos, vamos a funcionar. Cuando comenzamos a ver a la iglesia como un cuerpo y yo me siento parte del cuerpo, importante, ¿verdad? No importa lo que haga. Si es solamente venir y sentarme, yo ahí voy a estar cada vez que se requiera. Cuando yo no lo veo, si no me interesa, yo ando en otros lugares. No me importa. Tenemos que aprender, hermanos, las figuras.
la cual la Biblia nos enseña y nos habla de las características principales de una iglesia. Y en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios, por favor vaya ahí. Versículo 22 y 23, ya leímos ahí el 22. 22 y 23, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El consejo de Pablo a las hermanas. Pero luego dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Aquí la figura, hermanos, sobre la cual Pablo va a basar su exhortación es la de un matrimonio. ¿Por qué al marido se le llama cabeza de la mujer? Porque están unidos, hermanos, por Dios. Dios ha establecido un organigrama, hermanos, así, donde Dios es primero, el varón, la mujer, los hijos, cada uno funcionando en su lugar como le corresponde para que todo funcione. Bueno, ahora al hablar de la iglesia, hermanos, usando esta analogía del matrimonio, podemos deducir que la iglesia, la figura de la iglesia, no solamente es la de un edificio o la de un cuerpo funcionando, hermanos, y desarrollándose y cumpliendo los propósitos, sino también como el de una esposa. La iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra cabeza. Ya lo leímos, Efesios 1:22. Capítulo 4, versículo 15, aquí en Efesios dice también, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Este es Cristo. Cuando se habla de cabeza, se habla de un matrimonio. Y aunque la iglesia apenas vamos a unirnos en esas bodas preciosas, hermanos, del Cordero, en un futuro, la Biblia declara a la iglesia como una esposa. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, antes de ir ahí a Apocalipsis, vaya a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 24. Dice la Escritura, ahora me gozo lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Es la iglesia. Vaya a Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. 7 y 8. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Todos unidos, por favor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todavía no se ha unido la iglesia, hermanos, con Cristo, pero la palabra dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido, hermanos, se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino. Entonces, hermano, miren, lo que podemos entender es que como iglesia debemos prepararnos. Por eso, hermanos, la figura del edificio y el cuerpo. Una iglesia preparada es una iglesia unida y una iglesia creciente, donde todos, cada uno, ¿verdad? Desde los más pequeños hasta los más grandes, estamos contribuyendo a ese desarrollo, a ese cumplimiento, hermanos, de las metas y propósitos establecidos de Dios para nosotros. Entonces, tenemos que prepararnos. Solamente así, hermanos, dice Pablo en su carta a los Efesios, una iglesia gloriosa, no tenga mancha ni arruga. Mire, no podemos, hermanos, prepararnos si no somos fieles, si no estudiamos y aprendemos y crecemos, hermanos, y estamos dispuestos a someternos a la autoridad que es Cristo, nuestra cabeza. No podemos, hermanos, prepararnos para las bodas. Una de las cosas, hermanos, que deberíamos anhelar es que cuando Cristo venga, todos juntos, todos unidos,
pudiéramos ser arrebatados, hermanos, si estamos vivos. Que Cristo pudiera reconocernos, hermanos, como una iglesia que no tiene manchas ni arrugas, que es gloriosa y santa. Que Él pudiera sentirse orgulloso de nosotros. Pero si entre nosotros, hermanos, algunos no nos hablamos, no nos saludamos, no compartimos las visiones, no compartimos los propósitos, no estamos de acuerdo con los proyectos, no contribuimos, hermanos, o decimos o hacemos que contribuimos, ¿qué iglesia, hermanos, estaremos presentando de nuestro Señor Jesucristo? Podremos gozarnos y alegrarnos, hermanos, y prepararnos para unirnos con nuestro Señor y Salvador. Tenemos que aprender, hermanos, a través de estas figuras, lo importante que es, hermanos, la unidad en el cuerpo, hermanos, la unidad y la función del edificio, hermanos, desarrollo y crecimiento. Por último, hermanos, vaya a 1 Timoteo 3:15, por favor. 1 Timoteo capítulo 3, 15. ¿Qué dice la escritura ahí, hermanos? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no solamente, hermanos, en la Biblia se utiliza la figura de un edificio para hablar sobre ella, de un cuerpo para hablar sobre ella o de una esposa, sino también, hermanos, de una columna y baluarte. La columna, hermanos, es un soporte. Un edificio, hermano, mire, tiene diferentes estructuras. Hay una columna, son aquellas más grandes, más anchas, sobre la cual descansan, hermanos, el peso principal de una edificación. Castillo es algo más pequeño, más ligero, que no soporta tanta carga, dependiendo de la estructura, dependiendo de la armazón, hermanos, interna, va a ser la capacidad por centímetro cúbico. Pero aquí se nos habla de columnas. Se nos dice que la iglesia es columna y es baluarte. Una columna es lo que es aquello que soporta el mayor peso en una construcción. Por lo tanto, nosotros como iglesia somos una columna, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, si no yo no puedo ir en la fecha que hemos quedado, si por alguna razón me retraso en el viaje, te voy a escribir esta carta para que por mientras tú sepas cómo debes conducirte en medio de la iglesia y después escribe a la iglesia. Es una columna. Es aquello que soporta, hermanos. Entonces podemos decir que como iglesia tenemos el privilegio y la responsabilidad de cuidar y de proteger las verdades doctrinales que se nos han enseñado. Dice el texto ahí, hermanos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué? Entonces, tenemos ese privilegio. Tenemos también esa responsabilidad. Defender, hermanos, proteger las verdades doctrinales. Por ello, todo lo que hacemos, hermanos, en este lugar, todo lo que hacemos, desde la reunión más insignificante hasta la más importante que podríamos considerar, hermanos, los cultos ordinarios, las conferencias, los cultos, hermanos, los cursos como el que vamos a iniciar el domingo, ¿verdad? De pedagogía, las campañas evangelísticas, las conferencias, hermanos, sean de la familia, sean de la Biblia, sean misioneras o de cualquier índole, hermanos, la exhortación a leer de manera continua la palabra de Dios, la exhortación a estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Todo eso, hermanos, tiene un propósito.
Todo nos ayuda a aprender. Quizá poquito de lo mucho que decimos se queda en su mente, hermanos, y el Espíritu Santo lo usa para edificar en su corazón. Que la fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios. Entonces, tenemos que aprender más, porque todas esas actividades están enfocadas a eso, a que aprendamos más para estar preparados para defenderla. Una iglesia que no conoce, hermanos, su doctrina es una iglesia que va a errar en el blanco. Va a terminar desviándose. En vez de proteger la doctrina, la va a corromper más. Va a destruir las metas y propósitos por las cuales. ¿Qué nos dice Juan 5:39? Si sabe de memoria. Las Escrituras. Debemos hacer, hermanos, escudriñar las Escrituras. Eso no es solamente una vez, es de manera continua. Las Escrituras. También, hermanos, allá en la segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Por favor, denle lectura a este pasaje. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra. Todos estos pasajes, hermanos, lo que están haciendo es decirnos: prepárate, conoce, aprende, crece en el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque tú y yo somos columnas, hermanos. Somos baluartes que defienden y que soportan, hermanos, el peso de las verdades doctrinales y que debemos defenderlas. Por eso, hermanos, allá en Efesios capítulo 6, versículo 17, miren lo que dice ahí, hablando de la armadura de Dios. Efesios 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. Y luego dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El contexto de este pasaje nos enseña que tú y yo estamos bajo un ataque continuo de nuestros enemigos principales, hermanos, y de nuestro adversario, el diablo. Tenemos una pelea espiritual, una batalla espiritual. Hermano Hugo nos hablaba sobre ello el domingo en la tarde, sobre la batalla espiritual. Hay esa lucha, hermanos, encarnizada de parte de Satanás en contra de la obra de Dios y en contra de la iglesia, pero Cristo promete que las fauces del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella, pero no prevalecerán si la iglesia está funcionando como un edificio, si la iglesia está funcionando como un cuerpo unido, hermanos, con el mismo propósito, si la iglesia está funcionando como una esposa que se sujeta a su marido, si la iglesia es columna y es baluarte. De otra manera, hermanos, las iglesias son destruidas. Está la promesa de Cristo. ¿Cuántas iglesias no se han cerrado en ese tiempo, hermanos? Años. Se ha descuidado algo muy importante. Bajo ese contexto, describe este pasaje que dice Pablo: la espada, tomad la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu, hermanos? Ahí mismo nos dice que es la palabra, de Dios. Pero ¿qué pasa cuando tocan a su puerta? Se abre. Ahí ve dos personas, ¿no? Bien vestidos. ¿Qué hace usted ahí? ¿Termina ganando para Cristo o al menos hace el intento? ¿O lo terminan convenciendo a usted? Ya anda viendo a ver con qué casa se va a quedar. Hermanos, no podemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La conocemos. Usted quiere usar la espada del Espíritu y se corta. Con ella misma le dan a usted. Que no la sabe, no la conoce. Por eso Cristo dice: escudriña.
Por eso Pablo dice, procura con diligencia, no seas flojo, con diligencia, con presteza, con rapidez, presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que sabe usar la palabra de Dios, porque la conoce, porque la estudia, porque la lee. Pero no dice, busca ahí, por ejemplo, Habacuc, y no lo encuentras, ¿verdad? Dices, oye, pastor, mi Biblia me robaron ese libro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pedro dice, hermanos, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay. ¿Sabías que eres columna y baluarte? ¿Verdad? No lo sabías, ahora sabes que tienes una gran responsabilidad. No faltes a los cultos. Ven. No. Estaremos fallando, hermanos. Yo te puedo predicar algo y te voy a decir amén, amén, todo bien, y no sabes que te voy diciendo. Por eso los debería, dice, siendo más nobles, escudriñaban, hermanos, para ver si lo que los apóstoles enseñaban era verdad. Por eso traemos nuestra Biblia, para ver si es cierto lo que se está diciendo. Hermanos, somos columna. Y ya no quería, pero quiero leerles todavía. Para los Corintios 3, aunque les dé risa. Y también, hermanos. Para los Corintios 3, dice el versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Una figura que está aquí, hermanos, es que la iglesia es una labranza. Una labranza. Dice Pablo, yo planto. Hablando de trabajar la tierra, de prepararla y ponerla. Luego dice, Apolo regó, él siguió el trabajo que Pablo ya no podía hacer. Vino Apolos para seguir adelante, pero Dios dio el crecimiento. Entonces, aquí, hermanos, encontramos una figura más que rápidamente les comparto, y es la figura de la labranza. La labranza, hermanos, es una tierra que se deshierva, que se afloja a la tierra con el arado. Llegado el momento, se planta la semilla y la tierra, hermanos, se empieza a producir. Una pequeña plantita primero. Y esa planta se desarrolla hasta que produce fruto. San Juan capítulo 15, versículo 5 dice que debemos llevar fruto, separados de Cristo, ¿no? Pero al estar con Cristo debemos producir fruto. Y aquí solamente quiero decirles esto, hermanos. La iglesia como una labranza debe ser una iglesia que se deja. Debe ser una iglesia, hermanos, como la tierra, dócil y fértil. Debe ser una iglesia que produce. Si no nos dejamos enseñar, hermanos, no dejamos que las verdades espirituales de la palabra de Dios penetren nuestra mente, nuestro corazón. Vemos que esa palabra, hermanos, no vamos a producir.